Medina Torres. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó su maestría en Estudios Sociales, línea de Procesos Políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con doctorado en Estudios Sociales, línea de Procesos Políticos, realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Medina Torres es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y de la Society for Latin American Studies, y dictaminador de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y de la revista Andamios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cuenta con diversas publicaciones, de las cuales mencionaremos algunas: La clausura de gobernabilidad y la representación proporcional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También La justicia electoral mexicana y la anulación de comicios 1996-2005. Doy la más cordial bienvenida. Aquí está el micrófono a su disposición. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por su presencia. Para la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, realizar este tipo de actividades se vuelve fundamental, conocer a los actores políticos y también mantener los vínculos de participación con los ciudadanos. Yo les agradezco también la acogida, igual que el doctor Víctor Alarcón, somos parte del Consejo Directivo y ahora a mí me toca hablar sobre la justicia electoral federal. Para lo siguiente he dividido la exposición en 3 rubros. Haré primero una somera evaluación de la reforma de 2007-2008, que es la reforma electoral más reciente. Posteriormente plantearé unas reflexiones acerca de la perspectiva de la reforma en materia política del año pasado, de agosto de 2012, y finalmente en un bloque compacto acerca de propuestas respecto a la justicia electoral en una eventual reforma, que entiendo que también es el motivo de este foro, que pudiera estarse desarrollando en este año. Antecedente: la reforma de 2007-2008 en el ámbito de la justicia electoral. La reforma constitucional y legal de aquellos años modificó la gobernanza electoral tanto en el área administrativa como en la jurisdiccional. Este foro ya se ha hecho cargo de varios de estos temas, brincaré todos los administrativos para concentrarme solamente en la jurisdicción. Para revisar el tema de la justicia electoral, proponemos centrarnos en 4 modificaciones que han incidido de manera directa en la impartición de justicia respecto a las elecciones, tanto federales como locales. 1. Permanencia en las salas regionales, de lo cual diré brevemente, porque el maestro Héctor Romero tendrá seguramente mayores opiniones que yo al respecto. 2. Vida interna de los partidos políticos. 3. Restricciones a los tipos de propaganda. 4. Inaplicación de leyes para casos concretos. Para ello planteamos revisar el propósito, que las modificaciones legales de estos 4 aspectos. Posteriormente haremos una somera evaluación de tales dimensiones y finalmente algunas propuestas que tienen como base los aspectos antes indicados, además de una serie de modificaciones específicas de carácter legal que serán indispensables a partir de la reforma política del año pasado y de la ampliación de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, artículo 1, que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad, y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que a partir del expediente varios 412 de la Corte integran lo que es la ley fundamental en México. Señalo esto porque la perspectiva de lo que se va a plantear es desde los derechos políticos de las personas. Evaluación de la reforma electoral. El sentido de las modificaciones relativas a la permanencia de las salas regionales era descargar a la sala superior de la mayor parte de las impugnaciones que se presentaban respecto a las elecciones locales. Esta situación ha sido cumplida, ya que la mayoría de las impugnaciones son resueltas por las salas regionales del Tribunal Electoral. Una cuestión que ahora valdría menester discutir es el supuesto que existe para la procedencia en los recursos de reconsideración que pueden ser promovidos ante la sala superior, a fin de revisar las sentencias emitidas por las salas regionales. Y aquí, como en muchas cosas de lo que voy a decir, hay 2 caminos, en lo cual me parece que esta legislatura tiene que discutir. Si se quiere que las salas regionales sean la instancia terminal, entonces valdría la pena omitir el supuesto de reconsideración, dejar en última instancia las salas regionales, que a su vez revisan los casos locales, a través ya sean
juicios de revisión constitucional o de juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Si por el contrario se espera que la Sala Superior revise constantemente las sentencias de salas regionales, entonces los supuestos de procedencia tendrían que ser más amplios respecto a los que la ley actualmente exige, porque los supuestos son bastante específicos y acotados. Ahorita diré un par de cosas al respecto. Algo similar acontece con el segundo aspecto, que es el relativo a la vida interna de los partidos políticos. La regulación actual es francamente escueta, creo que esto desde la primera mesa ya les ha de haber quedado claro, lo que ha generado interpretaciones por los órganos jurisdiccionales con la finalidad de ir normando la vida de los partidos políticos. Aquí otra vez, hay que discutir qué es lo que se quiere. Una regulación amplia, entonces el camino es la ley de partidos. Por el contrario, si lo que se quiere es una regulación mínima, entonces hace falta precisar una serie de supuestos como los siguientes. Les menciono algunos nada más. El límite para la resolución de impugnaciones internas de los militantes aspirantes a candidatos, que tendría que ser la fecha del registro de candidaturas, cosa que no está por ningún lado y que se utiliza por el per saltum. Les puedo apostar que algunos de los legisladores aquí presentes tuvieron que acudir a la instancia jurisdiccional porque el partido no le resolvía la impugnación. Pero si quieren les platico varios casos del año pasado. O la temporalidad de las sanciones, lo que permitiría a los eventualmente sancionados que decidieran si quieren seguir perteneciendo a ese órgano político o se van a otro. Una sanción de 5 años es una sanción desproporcional, los imposibilita de participar orgánicamente en su partido. Pero al final de cuentas, y eso tiene que ver con algo que la teoría política y la teoría de partidos conoce muy bien, los incentivos colectivos y los incentivos selectivos. Los militantes de partidos quieren ser candidatos o dirigentes. Si los sancionan 5 años, es de facto una expulsión. Pero eso en ningún lugar está de la ley. En la actualidad, el tema de la resolución de controversias internas y de la imposición de sanciones ocupa la mayor parte de los JDC en la vertiente de candidaturas y el derecho al voto pasivo, porque los órganos internos de los partidos no resuelven a tiempo y los aspirantes acuden de manera directa a la jurisdicción bajo la figura de per saltum. La semana pasada Sala Monterrey tuvo que resolver casos de militantes del PAN de Zacatecas y Tamaulipas, teniendo que darles la razón porque el registro en esos dos estados vence el 30 después. O sea, estamos a 20 días, en 10 días. Bueno, ahí tenemos un gran problema que en ningún lugar está arreglado, salvo a golpe de jurisprudencia. Respecto a la inaplicación de normas a los casos concretos, la reforma adoptó a las salas del Tribunal Electoral de una facultad que es importante, aunque su ejecución ha sido complicada por dos cuestiones centrales: los efectos restringidos de la inaplicación y las demandas que se han promovido para solicitar aquellas. Si bien la reforma permite que las salas revisen casos de inaplicación, lo cierto es que el supuesto de una inaplicación explícita, que está regulado en la ley, restringe las posibilidades de llevarla a cabo, y aunado a ello, el hecho de que los efectos se aplican para los demandantes convierte a esta figura, que debe ser fundamental, en una posibilidad de importancia relativa. Habría que considerar, otra vez como una posibilidad, el supuesto de que las salas pudieran revisar las demandas de inaplicación con una perspectiva amplia, vinculada a la protección de derechos fundamentales, y que los efectos fueran de carácter general, con una declaratoria de invalidez que expulsara la norma cuestionada del sistema legal. El JDC más importante que llevamos de este año, el 41-2013, que es la revisión del reglamento de Zacatecas, va en esa ruta, donde ya hay un problema con las candidaturas independientes. Entonces, yo sé que esto es de construir, lo digo a propósito, sabiendo que hay muchos compañeros abogados, no sé si el legislador también, es de construir la noción de la relatividad de las sentencias, ¿no? O sea, me hago cargo que es desarmar buena parte del sistema jurídico en este ámbito. También hay que revisar las normas, la distinción de normas autoaplicativas y aquellas que se autorizan por aplicación de otros ordenamientos, ya que ha habido casos donde se ha querido que tal distinción sirva como un valladar a la revisión de la inaplicación. Desde esta perspectiva de los derechos fundamentales, esa distinción no tiene ningún sustento, porque el centro estaría en los derechos de los ciudadanos y no en la distinción del tipo de normas. Insisto, me hago cargo que esto implica un desmontaje de la parte jurisdiccional.
En el caso de la propaganda en el contexto de las elecciones, la reforma introdujo restricciones constitucionales que han sido materia de polémicas y de dificultades. Los tres tipos de propaganda normada, la política, la electoral y la gubernamental, han generado constantes debates, no solo de carácter jurisdiccional, sino administrativo y político. Aquí nada más revisemos los casos de sesiones del IFE de enero de este año. Habría que replantearse la posibilidad de disminuir las restricciones actualmente vigentes con la finalidad de bajar el nivel de polémica o, si lo que queremos es mantener el actual modelo de comunicación política, entonces habría que hacer una serie de precisiones como que, y aquí van, las restricciones a la propaganda gubernamental solamente operen en periodo de elecciones, o que los ciudadanos puedan hacer propaganda electoral para cuestionar directamente a partidos y candidatos. Situación, por cierto, que ya va a acontecer con las candidaturas independientes. O quizás quitar ciertas restricciones a la propaganda política a fin de que las sanciones solamente queden en el orden civil o penal y no como lo tenemos en el procedimiento especial sancionador. En síntesis, la reforma de 2007-2008 definió algunas cuestiones, pero también dejó abierta la puerta para nuevos aspectos que no fueron considerados en aquella ocasión, lo que ha propiciado que las autoridades electorales vayan adecuando el régimen electoral a golpe de resolución y de sentencias. Revisión de la reforma política de 2012. La anterior legislatura, la que terminó en agosto del año pasado, casi al final de su periodo, incorporó en la Constitución tres nuevos derechos políticos que no existían en nuestro ordenamiento. Uno, la posibilidad de que los ciudadanos se puedan postular a puestos de elección popular sin el respaldo de un partido político. Esto es lo que se ha llamado candidaturas independientes, candidaturas ciudadanas, candidaturas sin partido. Dos, la posibilidad para que grupos de ciudadanos o gobernantes puedan solicitar a las autoridades electorales la realización de una consulta popular acerca de temas trascendentes para la vida del país. Y aquí, con todo respeto a la legislatura, lo digo, eso se llama referéndum. Aquí, bueno, debe ser en China, ¿no es cierto? Ahí no se hacen ese tipo de consultas, pero aquí, en cualquier lugar del mundo occidental, tiene otro nombre, no consulta popular, referéndum. Y tres, la posibilidad para que grupos de ciudadanos puedan presentar ante las autoridades legislativas iniciativas de leyes que deberán ser discutidas por los congresos, tanto como los locales. Estas modificaciones incrementaron los espacios de participación política de los ciudadanos, estableciendo la posibilidad de que los miembros del cuerpo político hagan extensivos los ámbitos en los que pueden incidir para la toma de decisiones de carácter público. No obstante, falta la regulación secundaria. Los congresos, incluyendo esta Cámara, tienen hasta agosto de este año para poder modificar la legislación. Me hago cargo que es parte de lo que este foro tendría que estar planteando. Si el Estado mexicano y esta Cámara de Diputados en específico quiere obtener un mayor respaldo para las modificaciones, valdría la pena discutir la posibilidad de consulta popular solicitando la aplicación directa de la Constitución. Esto está en el artículo 35 constitucional y con base en derechos fundamentales es la aplicación que se podría estar haciendo al respecto. Y adecuando lo antes posible la ley electoral con la finalidad de preguntarle a los mexicanos su opinión respecto a posibles cambios legales. Esta sería una forma de hacerse cargo de exigencias sociales y, sobre todo, volver operativas las reformas de 2012, lo que significaría un avance en el nivel de la representación sustantiva. Es claro que ha habido más avances que retrocesos, aunque hay que estar pendientes a las aplicaciones, porque pueden terminar siendo buena parte de estos derechos vulnerados en la implementación más que en el diseño legal. Les digo, el más reciente para todos, la Corte acaba de validar el reglamento de candidaturas independientes en Quintana Roo. Resulta que en Quintana Roo solamente va a poder haber un candidato independiente por cargo de elección popular. Solamente es lo que validó la Corte. Solamente puede haber uno para cada espacio, se pueden registrar varios, el que obtenga la mayor cantidad de respaldos ciudadanos será el candidato independiente. Ese es un diseño tipo primarias y es lo que la Corte el jueves pasado acaba de considerar como válido. Para que vean dónde está la minucia. Les digo la otra, en Durango se reformó la ley, se establecieron las reglas, pero el Congreso local determinó que no se aplicaban sino hasta la siguiente elección local, o sea, no es de este año, sino a la que sigue. Comprenderán si es una manera de patear el problema para adelante. La Corte también lo validó. Entonces, ahí estamos con un problema porque buena parte de la implementación es lo que está fallando. En resumen, la reforma política de 2012 puede ser un espacio de oportunidad para mejorar las regulaciones en la arena electoral,
Empero hay que ser cuidadosos en la aplicación porque varias de estas modificaciones pueden terminar siendo desvirtuadas en la implementación, por lo que el órgano legislativo, lo digo aquí con toda responsabilidad para los diputados presentes, tiene que afrontar este reto y hacer un buen régimen electoral. Propuestas a las leyes electorales. 1. Revisar integralmente la Ley de Medios de Impugnación y el COFIPE por la incorporación de candidaturas independientes y consultas populares. Me dediqué a hacer una revisión general. En el caso de la Ley de Medios de Impugnación hay que modificar todo el capítulo correspondiente a las reglas comunes. En el caso del COFIPE hay que modificar la mitad de los libros del código. Así de sencillo, o sea, lo digo a la pluma para que quede claro, porque hablo de una revisión integral. En realidad no puede pasarse tan rápido. En el caso de las reglas comunes para la Ley de Medios de Impugnación, hay que reformar legitimación, procedencia e inaplicación de leyes, por una sencilla razón. Hoy los ciudadanos, al poder ser candidatos independientes, están legitimados para presentar cualquiera de los juicios. Los mecanismos de legitimación hoy no van a poder ser tan restrictivos. Ya el magistrado Romero, en alguna sentencia emitida por él, había discutido este punto allá en el Tribunal del Estado de México, ¿no? Yo solamente lo señalo. Hay un problema ahora sí, porque entonces en la ampliación de los supuestos para candidaturas no hay una razón para poder restringir el argumento del interés jurídico alrededor de las postulaciones. Este ha sido como el tema central y que en las reglas comunes no se ha querido abordar. Lo mismo digo para los supuestos de procedencia. En realidad, si al final del día lo que se pretende es que la sala revisen, entonces estos supuestos van a tener que ser ampliados. Reglas específicas. En el JDC hay que precisar el asunto del versatum, insisto, si se quiere dejar en la Ley de Medios de Impugnación o bien ponerlo en una eventual ley de partidos donde se determine la fecha para la resolución de las impugnaciones. Miren, lo cual no es complicado. Habría que ponerle como límite al órgano interno del partido político la fecha del inicio de los registros. Si no cumplen en ese momento, el militante va a la jurisdicción y determina el tribunal si le corresponde o no el ejercicio del registro. Recuerden que tenemos regulados pre-campañas, entonces ahí se puede poner la fecha límite. Reglas específicas para los casos de propaganda. Ya entiendo que la doctora Villafranco les habrá platicado nuestros propios dilemas y sinsabores en la investigación con PNUD y el asunto de los sancionadores. Ahí también hay que puntualizar cuáles son los supuestos legales, en estricto sentido. Porque hoy los tenemos tan abiertos que tenemos impugnaciones por haber pintado un cactus, por haber pintado un cerro o por comerciales grabados. Y esto el magistrado Romero lo sabe perfectamente bien. Digo, si quieren, les saco toda la casuística alrededor de este tipo de asuntos. Y también de la mano, la idea de que los sancionadores, en estricto sentido, el órgano administrativo tiene que servir como una suerte de procurador, de investigador, pero el ejecutor tiene que ser un órgano jurisdiccional. Ahí es posible que al final las salas regionales tengan que terminar siendo las que dicten sentencia. 50 de 130 casos que revisamos, los otros fueron de reenvíos. O sea, imagínense ir y venir por la individualización de la sanción. Dos últimos puntos. Hay que establecer reglas comunes en toda la legislación electoral para el examen de convencionalidad. Este es todo un tema. En realidad hay que hacerse cargo del bloque de constitucionalidad y eso implica poder tener toda la estructura confrontada con los tratados internacionales. Y eso tiene que ir en las reglas comunes de los medios de impugnación, algo que me queda claro que está muy complicado. Lo mismo parte de lo que ustedes currículum es que trabajo en el centro de capacitación y sé cómo está este gran problema, incluso para los tribunales locales. Una consideración última, en dos vertientes. De modificarse, porque sé que existe el planteamiento, esto en el Pacto por México, el diseño de la administración y la justicia electoral, sería conveniente, entonces, hacer leyes reglamentarias que vuelvan general al régimen electoral. Si ese no va a ser el camino, entonces hay que hacer modificaciones de carácter específico. Y ahí sí diría, tienen que tener una perspectiva amplia, integral, y me parece a mí que después de la reforma de derechos humanos de 2011, no hay para atrás, tiene que ser observando de manera central los derechos de los ciudadanos.
Ojo lo que estoy diciendo. El sistema electoral mexicano, construido desde 1946, está diseñado para partidos políticos. Hoy tenemos que diseñarlo para los ciudadanos. Y ese es todo un rediseño en el camino. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le pediría si nos puede dejar la ponencia, porque con ello podemos enriquecer el registro del reporte que se va a hacer de este gran foro. Y nos queda claro que hay muchísimas cosas por reformar. Nos queda claro también que el concepto de esta evolución que ha tenido el país en una época se hizo hacia instituciones, hacia partidos, y que ahora la efervescencia, la participación, el involucramiento de los ciudadanos permite que ahora se les dé el espacio que es reclamado y además se siente que es importante lo tengan, ¿no? Agradezco mucho la participación del doctor. En segundo lugar, leeré la síntesis curricular del doctor Luis Efrén Ríos Vega, director del Observatorio Judicial Electoral. El doctor Luis Efrén Ríos Vega es coordinador del Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coordinador del Taller de Derechos Políticos, Universidad Carlos III de Madrid, dirige el Centro de Derechos Políticos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y miembro del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Es director y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como del posgrado, y docente, investigador jurídico y consultor y abogado. Cuenta con diversas publicaciones, por citar algunas: Un diálogo entre América y Europa, Tópicos de derechos políticos fundamentales, Sufragio pasivo, Inmunidad parlamentaria y Delincuencia organizada, El derecho a la rehabilitación política, Los derechos políticos en el siglo XXI. Doctor, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento especial a los organizadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en especial a la organizadora, la diputada Alfa González, por su gentil y amable invitación. Por supuesto, muchas gracias a mis colegas y a todos ustedes como asistentes. Hablar sobre la justicia electoral en México y hablar en torno a un foro sobre qué temas se pueden reformar de la justicia electoral me llevan, digamos, a presentar dos preguntas fundamentales para situarnos en torno a este tema. Primero, saber cuál es el estado actual de nuestra justicia electoral, que tiene más de 2 décadas, casi 25 años, para efecto de revisar en gran medida la evolución y la perspectiva que ha tenido nuestra justicia electoral en torno a los diversos problemas que se han suscitado durante estas 2 décadas. Y al hacer ese repaso, tendríamos que preguntarnos cuáles son, como una segunda pregunta, hacer una agenda temática de reforma, que es el objetivo de este foro, sería preguntarnos cuáles son los problemas actuales de la justicia electoral que merecen ser analizados en sede legislativa. En primer lugar, me parece que el estado actual de nuestra justicia electoral es un estado óptimo. A diferencia de la justicia mexicana, la justicia común, sin duda alguna, la justicia electoral tiene indicadores de calidad, sobre todo en términos cuantitativos. Nuestra Constitución dice que la justicia debe de ser pronta, expediente, completa. Creo que la justicia electoral, por los indicadores que en el ámbito local y en el ámbito federal se dan respecto de la prontitud y de la expeditez, sin duda alguna es una de las mejores justicias, a diferencia de otras justicias del orden común. Yo recuerdo solamente 2 casos, por ejemplo en sala superior, en donde el tiempo les ha consumido irreparablemente las duraciones como hipótesis para no resolver el fondo de los asuntos, y solamente recuerdo 2 casos.
más de 20 años, cuando en términos generales la justicia común siempre, la regla general es la tardanza o la justicia lenta en ese sentido. Es decir, la justicia electoral, a diferencia de muchas otras justicias, cumple estándares de calidad en términos cuantitativos porque responde rápidamente y de manera eficaz a las diversas cuestiones, a los diversos juicios que se plantean por los ciudadanos y por los partidos políticos. La pregunta es si en realidad es una justicia completa, porque al margen de que los tribunales o los jueces electorales respondan con prontitud las demandas de los ciudadanos y de los partidos, la pregunta es si es satisfecha en términos de plenitud en relación a las respuestas que permanentemente los actores políticos presentan a la jurisdicción electoral. Y en ese sentido, me parece que la justicia electoral tiene 3 etapas. La primera etapa, originaria, en la época de los 80s, me parece que los temas se centraban más respecto de aspectos de acceso formal a la justicia. En ese sentido, recordarán ustedes que permanentemente en la legislación electoral el escrito de protesta era un requisito de procedibilidad para poder, digamos, iniciar las impugnaciones o los recursos en materia electoral, de tal suerte que si no se presentaban esos escritos durante las jornadas electorales, se perdía la oportunidad de impugnar. Y hubo una primera tensión de los tribunales electorales, de los antiguos tribunales TRIFE, porque las jurisprudencias o los sentidos argumentativos en esa época eran demasiado formalistas. Es decir, nuestra justicia electoral, de una u otra forma, no se centraba en esos temas para no resolver los problemas de fondo de las elecciones. Una segunda etapa de nuestra justicia electoral comienza justamente con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ese tipo de formalismos innecesarios se empiezan a remover por una serie de criterios de corte garantista para poder resolver los problemas de accesibilidad de los actores políticos. Y me parece que en esa época se resolvió claramente con diversas jurisprudencias en donde, por ejemplo, hablando del escrito de protesta, se declaraban inconstitucionales esas legislaciones por generar obstáculos, digamos, desproporcionales para poder acceder a la justicia electoral. Y una tercera etapa, que me parece que es la actual, es donde se centra ya no tanto en problemas de accesibilidad de justicia, sino de problemas sustanciales de derechos políticos. Casi el 70% de los juicios que existen en materia electoral y que llegan a la sala superior, fundamentalmente se abocan a problemas de derechos políticos electorales. Y ahí es la nueva agenda y la nueva situación en que se encuentra, digamos, nuestra justicia electoral. Sin embargo, aunque la justicia electoral es la más pronta y expedita, y es la que cualitativamente refleja el mayor número de problemas en materia de derechos humanos en torno a esta nueva agenda de derechos políticos, es sin duda alguna la más conflictiva, la más polémica, es la que incluso está más abierta al debate de la opinión pública. Los jueces electorales permanentemente, por la naturaleza del conflicto político, están, digamos, enfrentados a las diversas críticas y diversos cuestionamientos que los actores o los partidos políticos o los ciudadanos hacen de él. ¿Por qué? Porque es la disputa por el poder. Eso es obvio y eso genera una carga adicional y una observación radical en torno a la sede jurisdiccional electoral. Incluso en sede de la Suprema Corte de Justicia, las acciones de constitucionalidad, por ejemplo, sin duda alguna las más complejas desde la perspectiva de los derechos humanos han sido los temas electorales, ¿no? Así como decía en un tiempo Sartori que la política en México era motivo de observación porque los políticos mexicanos eran sui generis, por así decirlo, ¿no? En materia de justicia electoral, sin duda alguna,
los jueces electorales son motivo de observación por los diversos conflictos, por las diversas intensidades y por las diversas complejidades que se generan en torno a la agenda de la justicia electoral. Dicho esto, me parece, y esto es una recomendación a los diputados, que cuando se genere una agenda de reforma, creo que es importante preguntarle al tribunal, preguntarle en torno a una agenda. ¿Por qué? Porque el tribunal o los jueces electorales ya tienen una agenda muy precisa sobre los diversos problemas y sobre las diversas agendas temáticas que se tienen durante todos estos últimos años. Incluso el tribunal, la Sala Superior, hace tiempo ya ha hecho algunos estudios temáticos en donde ha precisado qué tipo de normas conviene legislar, qué tipo de problemas se presentan en el trámite de un juicio electoral, y esa es una recomendación. ¿Por qué? Porque siempre que hay una elección se piensa en una nueva reforma y se piensa inventar nuevamente el sistema electoral. Y me parece que nuestro sistema electoral ya tiene un camino consolidado y me parece que los legisladores pueden hacer un buen diálogo. No quiere decir que tengan que recoger las soluciones normativas que el tribunal recomienda. Lo que tiene que hacer, digamos, en sede legislativa, un legislador, es revisar esa agenda de problemas para que con base en ello pueda abrir una agenda tematizada con académicos y podamos precisar, digamos, una serie de recomendaciones que pueden ser importantes en términos de una reforma. Y el nivel de la reforma que se quiera hacer, si se quiere hacer una reforma integral desde la perspectiva procesal o una reforma específica sobre temas políticos, ya será la naturaleza política del acuerdo legislativo que los legisladores hagan entre las diversas fuerzas que representan nuestro Congreso. Entonces, en esa perspectiva, insisto, bien les vendría a los legisladores integrar esa agenda de temas en donde han caminado un sinnúmero de problemas y de soluciones normativas y que sin duda alguna están, digamos, puestas de manera pública, incluso de manera institucional, para generar un buen diálogo en la perspectiva de una nueva reforma. Esto con la idea de que en México, cada vez que hay una elección, se quieren inventar las nuevas reglas, y lo que se hace generalmente no es inventar, sino consolidar lo que, al final de cuentas, durante todo este tiempo se ha venido generando como experiencia fundamental. Dicho esto, la segunda pregunta es, digamos, recoger una agenda preliminar. Y por razón de tiempo, me parece que nada más voy a tratar de esbozar algunos temas que creo que son importantes que ustedes como legisladores, que ustedes como audiencia tengan la posibilidad de revisar este tipo de aspectos. Primero, la polémica sobre la jurisdicción local y la jurisdicción federal en materia electoral, que es uno de los temas que incluso están en el foro. En el Pacto por México está el tema del debate del órgano único en materia electoral. Eso, pues, si se llega al consenso parlamentario en ese sentido, eso tiene efectos o puede llegar a tener efectos en materia de justicia electoral. ¿Por qué? Porque si solamente va a haber un único órgano, la pregunta es si ese único órgano de organización electoral también va a ser un único órgano en materia de justicia electoral. Y eso produciría que desaparecieran las jurisdicciones locales y al mismo tiempo solamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuviera única competencia a través de las salas regionales o la sala superior en ese sentido. Y eso implicaría una redefinición total de los medios de información, ¿no? Pues cuidado con ese tipo de propuestas. Primero, no porque me guste o no me guste el federalismo. El problema es que nada más vean el número de cantidad de juicios que pueden llegar a concentrarse en el ámbito federal sin pasar por un tamiz local. Sería un caos. Incluso un caos porque ahora con la reforma anterior muchas legislaciones locales han venido reformando el principio de uniformidad del calendario electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que se han venido concentrando muchas elecciones en un solo día,
que en términos teóricos es lo ideal, ¿no? Países, por ejemplo, solamente hay una sola elección, un solo día. Imagínense si solamente hay en México una sola elección en todos los estados, en todos los ámbitos municipales, en todos los ámbitos legislativos, pues es un caos. No va a haber tiempo suficiente para resolver atinadamente en un solo momento esas cuestiones. Por ejemplo, la elección pasada en España solamente generó un conflicto electoral. Aquí, ¿cuántos conflictos generaron? No se puede concentrar toda la referencia de la cadena impugnativa en una sola uniformidad electoral. Entonces, tengan cuidado, hagan, digamos, una revisión de esta propuesta, porque eso puede generar, digamos, problemas en función, ahora sí, de accesibilidad de justicia. Es un problema que ya no teníamos en materia de justicia electoral. ¿Por qué? Porque van a haber plazos muy cortos y van a haber plazos muy estrechos para resolver toda una cadena impugnativa en toda la República. Pues prácticamente sería, si no imposible, serían tareas titánicas del Tribunal Electoral. Segundo, la doctrina mexicana, sobre todo que aboga mucho por la justicia constitucional local, aboga por el hecho de que hay un régimen local que debe de ser terminado, sobre el cual no debe de ingerirse la jurisdicción federal. En materia electoral, esos problemas no se han dado. ¿Por qué? Porque la naturaleza del órgano electoral judicial federal es de plenitud de jurisdicción. Y eso genera que no haya fronteras ni tensiones respecto de lo que revisan. Sin embargo, un tema en la agenda que siempre ha existido en ese sentido es que hay cuestiones estrictamente locales que no tienen que ver dentro de las luchas o conflictos electorales con problemas esencialmente federales, que habría que preguntarse si solamente son terminales en el ámbito local o implica una necesaria revisión desde el ámbito jurisdiccional federal. Eso también, la doctrina mexicana que aboga sobre estos temas, hay mucha bibliografía sobre el tema y hay muchas fórmulas en un Estado federal para resolver esas cuestiones. Segundo, la polémica de la justicia y los derechos políticos. Yo les comentaba que esta tercera etapa, o la etapa actual de la justicia electoral, es una justicia de derechos políticos. Incluso el diseño original del llamado JBC, el Juicio de Protección de Derechos Político-Electorales, ha quedado rebasado en su perspectiva estrictamente electoral. Se dice, y con mucha razón en muchos debates judiciales, que ese juicio está, digamos, limitado a 3 derechos: votar, ser votado, asociación y afiliación partidista. Sin embargo, la cadena de impugnación y la intensidad que se ha generado en la práctica ha generado que, por ejemplo, diputados cuestionen en el ámbito parlamentario cuestiones de derechos políticos. Así no los dejaron integrar una comisión, que es el reciente caso que un diputado presentó de la anterior legislatura para poder integrar el IFE, ¿no? El Pleno no estaba designando y se le estaba dando sus derechos políticos de designar el órgano electoral. Cuestiones inclusive de municipios. El presidente municipal no le paga al regidor, y entonces el regidor lo tiene en sede jurisdiccional y le pagan sus dietas a través de una resolución del tribunal. Cuestiones de temas de democracia directa, plebiscito, referéndum o iniciativa popular, que en principio no son derechos electorales en sentido estricto, pero que se ha venido ampliando esa cadena impugnativa. El derecho a ser designado a una función electoral, ¿no? Hoy en día uno de los permanentes conflictos que existen en sede jurisdiccional es que todos los que quieren integrar un órgano electoral, sea administrativo, sea jurisdiccional, acudan al Tribunal Electoral en JBC por vía de una reforma en donde ha ampliado la gama de problemas en torno a un derecho político que es el integrar la función pública, y sobre ese tema hay un sinnúmero de problemas, porque incluso se ha cuestionado en esa perspectiva el derecho a ser presidente de un órgano electoral o
o de un tribunal electoral. En fin, hay un sinnúmero de temas que han, digamos, revolucionado y sobre todo expandido la competencia de los órganos jurisdiccionales en torno a los derechos políticos electorales. Pues yo creo que vale la pena, porque en estos temas siempre empiezan a tener las tensiones de la esfera política y las tensiones de la limitación de la jurisdicción, que hagan una reformulación del JDC, porque me parece que ya no es un juicio de derechos políticos electorales, ya es un juicio de derechos políticos. Y en esa perspectiva hay que ampliar la gama, como en la jurisdicción, en la praxis de la jurisdicción se ha dado, pero también limitar, porque se está excediendo muchos otros casos en donde en principio no son temas estrictamente políticos los que está resolviendo el tribunal. Entonces, en ese sentido sí vale la pena que el diseño original del JDC estrictamente electoral se replantee al efecto de que sea un juicio de derechos políticos y enumeremos qué tipos de derechos políticos relacionados con la esfera electoral puede conocer el tribunal electoral. Porque si no, van a haber casos, como han existido casos, que ya están conociendo elecciones de universidades, ¿no? Ya están conociendo elecciones de vecinos, ¿no? O de comités de organización ciudadana. Bueno, hay que pensar hasta qué grado queremos ampliar ese nivel de competencia en función de los derechos, porque si no, como quiera, el Tribunal Electoral, bajo la cláusula de la protección más favorable, pues va a estar aplicando siempre el principio pro homine de moda, ¿no? Para poder entrar siempre a todas estas cuestiones. Tercero, uno de los problemas de la justicia electoral tiene que ver con la polémica ahora de las nulidades de la elección, que es, digamos, la sanción más drástica que se da en un proceso electoral. Ustedes saben muy bien que todos los partidos se quejan de la cláusula abierta o general, esta llamada causal abstracta, que ahora se llama invalidez por principios, y todos los partidos que le aplican esa norma pues se molestan porque le anulan su triunfo, ¿no? Pero cuando pierden, pues son los primeros en ir a reclamar al tribunal para exigir la nulidad de una elección. Y esto porque más o en mayor o menor medida, todos los partidos cometen las mismas irregularidades en mayor o menor intensidad. Aquí no hay un problema de un partido X que es malo o bueno, todos en principio lo hacen, ¿no? Decían, un profesor me comentaba que en materia electoral, a diferencia de todos los litigios, siempre las partes son de mala fe. Todos, ¿no? Incluyendo a veces hasta el juez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en materia común siempre hay, digamos, el deudor, ¿no? Siempre hay el estafador, ¿no? Siempre hay alguien de mala fe. Aquí en materia electoral, los dos, digamos, que tienen sus cargas. Bueno, en ese sentido, creo que es importante que ya esta legislatura comience a regular con mayor precisión las causales de nulidad. Están desfasadas en términos de tiempos políticos y en términos de muchos problemas que existen y que hay una categoría ya de los llamados nuevos fraudes electorales que no están regulados en la ley. Entonces, creo que sí es importante, porque la mejor garantía que tienen estas personas de mala fe, por así decirlo, es que en ley por lo menos se diga que cuando el que se pase de más allá de mala fe, pues le pase lo que le tenga que pasar en términos de nulidad, ¿no? Entonces, de lo contrario, estamos dando carta abierta a los tribunales a que amplíen su forma de validar, con base en los principios, un sinnúmero de irregularidades que pueden invalidar una elección. Porque como quiera, aunque ustedes tengan una norma constitucional que dice que no hay causal no hay nulidad sin causal específico en ley, como quiera, el tribunal ya le dio vuelta a esa argumentación y fijó un criterio de la invalidez por principio que genera la oportunidad de ir construyendo causales desde la perspectiva de los principios electorales. Entonces vale la pena que ustedes ya se sienten, fijen y establezcan ese tipo de reglas en esa perspectiva. Y en ese sentido, también vale la pena que a partir del derecho comparado revisen
que en los procedimientos de investigación de irregularidades que son motivo de nulidad generen etapas procesales. La elección presidencial es un ejemplo de este vacío, ¿no? En donde primero se valida y luego se investiga, ¿no? Y todos quedan descontentos y se le quiere pedir al tribunal que ejerza, que desarrolle una facultad de investigación cuando el procedimiento administrativo de la calificación es diferente. Si tienen tanto tiempo para calificar una elección, ¿por qué no dan espacio para hacer procedimientos de investigación? En el derecho comparado existen. Los tribunales generan procedimientos de investigación de irregularidades que en un determinado momento pueden ser motivo de nulidad. En cambio aquí solamente son los días muy precisos y preconstituidos para poder presentar pruebas en ese sentido. Entonces vale la pena que si al final de cuentas se tienen plazos más o menos suficientes para conocer de estas irregularidades, pues se abran los plazos, porque ese sí es un problema de accesibilidad de justicia. ¿En función de qué? De que no hay periodos de prueba lo suficientemente necesarios para poder demostrarle al tribunal ese tipo de cargos. Y lo que hay que discutir es en qué medida el tribunal, como hay en derecho comparado, se pueden construir reglas de prueba para mejor proveer en términos de facultades muy específicas que no generen desequilibrios, porque el tribunal tampoco puede llegar a ser el que asuma el ímpetu del inquisidor para querer anular una elección. Entonces, ese terreno también, porque si no va a ser un problema en los próximos 6 años, va a ser un problema permanente en todas las elecciones que existen respecto de los procedimientos de investigación en ese sentido. 3, otra polémica importante, y esa es muy ya más específica, procesal, es la polémica de los órganos terminales. En el ámbito local, en principio no ha existido ningún problema, porque tanto el juicio de revisión constitucional como el JDC son lo suficientemente abiertos para conocer de todas las irregularidades. Pero en el ámbito federal sí existen problemas. Han existido en esta última reforma grandes tensiones entre la sala regional y la sala superior, porque el recurso de reconsideración es demasiado restricto. Solamente procede cuando hay una aplicación expresa o implícita de un precepto que se estima contrario a la Constitución. Pero hay muchos otros casos que han llegado a la sala superior y que han puesto, digamos, un sensor de violar el derecho al recurso legalmente establecido, porque son casos muy relevantes que terminan en la sala y que deberían de ser examinados por sala superior. Y ahí, digamos, tenemos que rediscutir, y ahí hay los casos previstos que se pueden mostrar en el tribunal, con los académicos, en donde en principio hay un inacceso a la justicia, hay un mal sabor de boca en la perspectiva de la falta de regularidad que en el ámbito federal existe. Y finalmente, hay que hacer algo también de mayores reglas sobre conflictos intrapartidistas. Aquí es lo mismo también. Todos los partidos en mayor o menor medida hacen el mismo catálogo de marchería, ¿no? Todos. Que el término de la sanción, que el término de la notificación para la convocatoria. O sea, ahí hay un catálogo de juicios y de agendas en donde todos los partidos políticos cometen las mismas arbitrariedades o subtilidades. Vale la pena, si ustedes están planteando una ley de partidos políticos, que ese tipo de cosas que son discrecionales pero que son problemas comunes de todos los partidos generen al final de cuentas esa problemática para poder dar soluciones jurídicas en una legislación de partidos o en el mismo comité, para que todos los partidos en sus estatutos respeten ese tipo de reglas. ¿Por qué? Porque ha sido un gran problema, inclusive los conflictos intrapartidistas ocupan también un gran número de juicios en el ámbito de la sede jurisdiccional, en donde son los mismos problemas. No hay nuevas, hay digamos 7 o 8 modalidades de formas de cómo negarle los derechos políticos a los militantes en los partidos políticos. Y eso es por falta de normatividad en muchas ocasiones y también por la arbitrariedad que se permite por los órganos directivos. Entonces vale la pena
que también regulen reglas claras en materia de partidos, como decía mi colega Luis, para poder desarrollar, digamos, una mejor justicia intrapartidista en ese sentido. Hay muchos más temas, hay temas y agendas importantes que me parece que son estas, y hay agendas muy específicas sobre reformas procedimentales o sustanciales. Mi recomendación a los legisladores es esa, que aprovechen estos documentos que ya existen en el ámbito del tribunal, en el ámbito académico, y que con base en eso hagan una agenda y proyecten qué tipo de reforma quieren desarrollar en esa perspectiva. ¿Por qué? Porque nuestra justicia electoral no se inventó ayer, ya tiene un camino consolidado, ha funcionado, me parece, de manera correcta, y en donde no ha funcionado, ahí están los problemas que ustedes pueden detectar y pueden resolver como legisladores. Por eso, de mi parte, como académico, siempre estaré a disposición de ustedes para poder ayudar en esa agenda y en esos diálogos que podemos tener, legislación, jurisdicción y academia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues nos da el punto clave, que es que debemos de consultar siempre a las autoridades que llevan los procesos. El legislador tiene conocimiento porque estudia, se empapa de los temas, ve antecedentes, pero lo que más enriquece una participación, una reforma que puede ser trascendente, es que se consulte la experiencia de los casos y de las mejores herramientas que pueden servir para que se le dé esa transparencia y esa claridad que reclama la sociedad, y que al final de cuentas, al final del día, pues es lo que más se busca en estas participaciones hacia las reformas que se deben de hacer. Así que ese punto es importante agregar en el foro, de poder tener esas reuniones de trabajo con quienes son los hacedores, los estudiosos, que al final de cuentas tienen que estar enfrentando todas las demandas, las denuncias, y darle respuesta a la sociedad. Y creo que, como bien dicen, todos somos de buena fe, hasta que de repente entra el diablo y ya no hay buena fe. Y entonces, en ese rubro tenemos que ser muy cuidadosos y saber que la ley se debe de aplicar en los términos que queden plasmados. Así que muchas gracias, doctor, por esos comentarios que enriquecen, que nos hacen ver toda la gran tarea y además con qué seriedad se deben de ver estos trabajos. Ahora, si me permiten, voy a leer el currículum del magistrado Héctor Romero Bolaños, de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Distrito Federal. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con grado de especialista en Derecho Constitucional por el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Argumentación Jurídica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, diplomado en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, diplomado en Control Constitucional por la Universidad Iberoamericana, curso en materia político-electoral por el Centro de Formación y Desarrollo del IFE, y ha participado en diversos cursos y diplomados en materia electoral, como alumno y como ponente. Cuenta con participación en la publicación de las obras colectivas Federalismo y Relaciones Intergubernamentales, publicadas por la editorial Burúa, en coordinación con el Senado de la República, y en la obra Testimonios sobre el desempeño del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su contribución al desarrollo político democrático de México, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor, mi querido magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero, al igual que mis compañeros en la mesa, felicitar a los organizadores del evento. Me parece que el simple hecho de que hayan llamado en las distintas mesas a todos los diferentes perfiles que las integramos es una señal de apertura a las opiniones diferentes que se puedan escuchar sobre el tema de la reforma electoral, y eventualmente, por supuesto, como se ha dicho también, lo decía el doctor Ríos,
esas opiniones puedan ser plasmadas en las eventuales reformas legislativas que se hagan en la materia. Es importante para mí aclarar que todo lo que yo diga aquí lo hago en el ámbito personal. Como el doctor Ríos decía también, hay vías institucionales para que el Tribunal Electoral pueda hacer aportaciones respecto a las posibles reformas en documentos institucionales. Esto quiere decir que si cualquiera de ustedes, pasando estas cuatro paredes, fuera de chismosa o de chismoso y dijeran que yo dije aquí algo, yo lo negaría todo. Que quede constancia. No, finalmente, insisto, respaldo cualquier opinión que pueda dar en este foro, como una opinión personal, pero insisto, siempre habrá vías institucionales para que el propio tribunal pueda dar una opinión general sobre los distintos temas de reforma. En el caso, la reforma electoral efectivamente puede dar para muchísimo. Como el doctor Medina, por ejemplo, inició haciendo un análisis de reformas anteriores, la reforma 2007-2008 en materia electoral. Eventualmente hay una reforma constitucional del pasado en materia política del mes de agosto del año pasado. Incluso hay varios compromisos en la materia, en el Pacto por México, que también se han dado aquí algunos esbozos sobre el tema. Entonces, el tema puede ser muy complejo y si no lo delimitamos podríamos de pronto caer en el problema de que ni siquiera vamos a poder cumplir con el tiempo que se nos asigna. En el caso mi intención es centrarme en el tema de la reforma política publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de agosto de 2012. Como ustedes saben, y bueno, para los que no lo tengan del todo claro, esta reforma al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incorpora la figura de las candidaturas independientes, la facultad de iniciativa de ley para los ciudadanos y la consulta popular. En esta reforma también, en la modificación del artículo 116 de la Constitución, ordena que las legislaturas de los estados regulen los términos en que los ciudadanos podrán presentar las iniciativas de ley ante los respectivos congresos. En cuanto a la modificación al artículo 122 de la Constitución, elimina la cláusula de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y también otorga la iniciativa de ley para los ciudadanos del Distrito Federal. En todos los casos, el artículo segundo transitorio del decreto de reformas ordena que el Congreso de la Unión expida la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el propio decreto, a más tardar un año contado a partir de la entrada en vigor de la misma. De manera similar, el artículo tercero transitorio ordena a los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa que realicen las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria derivadas del propio decreto en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor. Todas estas reformas entonces implican una modificación, un mandato al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados en sus ámbitos de competencia y la Asamblea Legislativa para que incluyan estas nuevas reglas. El doctor Medina, en el tema de las candidaturas independientes, dijo una cosa muy cierta, me parece que fue bastante exacto en lo que dijo. En el caso de las candidaturas independientes, por lo que se refiere a las leyes en la materia, va a haber un cambio sustancial. Tiene que haber un cambio para darle a esas leyes una visión ciudadana. En el caso de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que sería, en el caso del trabajo que yo voy a presentarles, una ley que tendría necesariamente que ser reformada, tiene, por ejemplo, la necesidad de que se aborde con toda seriedad el tema de la legitimación para promover los medios de impugnación. Si ahora finalmente va a haber ciudadanos que van a poder ser candidatos independientes, tienen que modificarse sustancialmente las reglas en materia de medios de impugnación. Debe definirse si los medios de impugnación, por ejemplo, serían ahora presentados un ciudadano inconforme con lo que ocurre en una elección únicamente mediante la vía del juicio para la protección de derechos políticos y electorales del ciudadano, que es el medio de impugnación, digamos, diseñado para los ciudadanos. Pero aquí encontramos una complejidad, es importante ponerla en la mesa.
Hay juicios y recursos que están previstos exclusivamente para partidos políticos. Por ejemplo, el recurso de revisión, el recurso de apelación, que son los medios de impugnación con los que tradicionalmente se impugnan los actos relacionados con la organización de las elecciones, de la preparación y organización de las elecciones, están diseñados solamente para partidos políticos. Entonces ahí, bien decía el doctor Medina, hay que reformular estas leyes para dar oportunidad a los ciudadanos esa posibilidad de impugnar.